Radio Bohemia surge de un año entero trabajando con la primerísima Sharon Riley Resage. Ella nos ha dado la oportunidad de explorar la música de Silvia, no tan solo la música que ha sido ya grabada, pero la música inédita. De ahí surge el seguir buscando y hurgando, ¿verdad? Cómo podemos encontrar más de Silvia y de Tutti Pierre. Descubrimos, gracias al Señor Benito de Jesús, la grabación de 1953 de un especial de Navidad de Silvia Resage haciendo su música con Tutti Pierre. Y fue sumamente mágico el escuchar cómo hablaban, cómo se interpretaba su música, bien orgánico, bien espontáneo. Sabemos que estaban haciendo un programa de radio, pero la música se daba tan fluida. Y de ahí decidimos copiar o modelar ese estilo en nuestro próximo proyecto, donde también nos acompaña la señora Sharon Riley Resage. Así que el proyecto surge de eso, de esa curiosidad sobre ese sonido en vivo, sobre esa energía, sobre esa música y ese estilo en esas grabaciones que se encontraron. La experiencia de trabajar con Sharon ha sido sumamente mágica. No tengo palabras para expresar cuán inmenso e importante ha sido para mí. Para mí es como un sueño. Hay momentos en los que miro y pienso en lo que está sucediendo en todos estos proyectos, y la realidad es que mi cerebro no capta lo grande que es esto, pero sé que y siento que es tan enorme que no cabe en mi corazón y mi alma. Es como si estuviera tan y tan llena de tanto amor y de tanta alegría y de tanta ilusión que es imposible expresarlo. El trabajar con Sharon ha cambiado mi perspectiva de la música de Silvia. No tan solo porque le ha dado contexto desde otro ángulo, desde otros ámbitos, el ámbito musical, el ámbito de actuación en escena, el proyectar emocionalmente, pero internamente más que todo, porque hemos tenido unas conversaciones tan geniales donde hemos compartido desde lo más profundo de nuestro corazón qué significa la pieza para nosotros, cómo la interpretamos en este tiempo de ahora, ¿verdad? En este contexto. Ha sido el honor más grande de mi vida el poder trabajar con Sharon y poder hacer la música de su madre Silvia Resage y el poder escuchar sus experiencias con Tutti Pierre, llevando la música de su madre a través de toda la isla. Y ahora, después de mucho tiempo, ¿verdad? Llevarla alrededor del mundo entero. Así que ha cambiado mi vida por completo. Yo pienso que hay momentos en la vida donde tú cambias por completo. Y mientras estábamos grabando la pieza, el verla interpretando la última pieza de su madre y escucharla hablar de la pieza, para mí fue tan emocional.
sumamente visceral, porque es tan significativo. Ella habla de un momento transicional en su vida. Sharon habla de un momento transicional en su vida. Y como ella habla de la pieza, se entiende que esta pieza también era un momento transicional para su madre, ¿verdad? Fue la última pieza. Ella se encontraba en un estado complicado de salud. Y ver a su hija interpretando esta pieza y yo saber que yo estoy junto a ella, llevando esta pieza al mundo entero, dándole el espacio que se merece en el tiempo de hoy, en la música de hoy, sinceramente ha cambiado mi ser, ha cambiado cómo pienso sobre la música, cómo pienso sobre la vida, cómo pienso del arte. Ha sido una experiencia que no tengo palabras para expresar lo inmenso que es estar ahí haciendo esta pieza con Sharon, quien se la dedicó a su madre al principio, antes de grabar. Fue bien emocional, fue bien visceral y pienso que hay un espacio para esta pieza, no tan solo en la música de hoy, pero en los corazones de todos aquellos quienes están pasando o han pasado por un momento difícil o transicional. Ha cambiado mi vida y espero que le dé un espacio a todos aquellos que necesitan un espacio donde expresar y sentir.